Estamos de vuelta y ahora sí vamos a conversar sobre una de las novedades que tiene que ver con la sanción de la ley audiovisual de la provincia de Buenos Aires. Y para hablar sobre esto tenemos a Florencia Calcaño, que es parte del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, que es básicamente quienes impulsaron Claro, que sí. esto sucediera y estuvieron hasta altas horas de la madrugada en Esperando que suceda. un ámbito para mí altamente emocionante, como puede ser una sesión, pero para otras Pero no personas necesariamente para todo el mundo, no claro. necesariamente para Estoy todos. con vos, no estás sola igual, quiero que lo sepan. Yo en esa, pero bueno, hola Flor, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo andan? No sé si se escucha bien Sí, ahí. Perfecto. 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 Eh, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sí, como bien decís, estuvimos antes de ayer hasta como las 3 de la mañana ahí. Algo totalmente emocionante. Yo me siento una persona distinta. Después de eso, la verdad, como fue un suceso muy particular. Y además que pasó algo también, sucedió que le dio como un condimento extra de nervios y ansiedad a todo, que fue que nuestro proyecto estaba último en la orden del día. O sea, había un montón de leyes que se tenían que debatir. La gran mayoría de las leyes, o sea, el 90-85% eran declaraciones de interés provincial, como se Como pasa declara de interés siempre. provincial la fiesta de tal cosa. Eso Sí, fue sí, sí. por 2 horas y media, por lo menos fue eso Uf. la sesión. Y después estaba el presupuesto Mm, y después había otras leyes y al final de todo venía la nuestra. Obviamente que lo más importante de la sesión era el debate del presupuesto claro. Claro. provincial. Entonces, después de que se termina de debatir el presupuesto, se debaten un par de leyes más y se propone un cuarto intermedio que sería como una suspensión de la sesión hasta el viernes, o sea, Uf, hasta hoy. Y ahí, bueno, nos quedamos todos como, estábamos con dos compañeros, ahí nosotros solos éramos los únicos que estábamos fuera del Senado, la gente que trabaja en el Senado, ahí O sea, en la ustedes sesión. estaban ahí en recinto, Claro, estábamos en el recinto y logramos entrar que y es todo un fuimos tema los entrar. únicos que estábamos como por un sector o por una ley mm, particular. Después había prensa y no, y los senadores. Y bueno, y cuando dijeron eso dijimos no, y se escuchó en todo el recinto, nos dieron vuelta a mirar y después vimos que empezaron como a leer, ¿viste? Como hubo medio un barullo ahí y bueno, y finalmente pidieron para tratar la ley audiovisual, o sea, para sacarla de las leyes que se iban a suspender al viernes y para tratarla ahí, que fue lo último que se trató y después se levantó la mm. sesión. O sea que fue como un estrés total Mm, y una suerte también porque si quedaba para hoy, ahí nos avisaron que la sesión de hoy se Se suspendió, o sea, cayó, no había sí. quórum para celebrar. Así que no tendríamos ley si fuera que Tremendo. hubiera quedado en todo eso. Así que nada, medio de casualidad fue todo y bueno, ahora que lo cuento me vuelvo a poner nerviosa. Una cosa de tres. Sí, pero estuvo bueno. es tremendo. Sí. Bueno, Em, tensión dramática tuvo, Sí, Sí, ¿no? sí, no, sí. total. sí, total, total. Sí, sí. A ver, te hago una primera pregunta como para tratar de poner un poco en contexto, que por ahí te parece muy básica, pero es, ¿la provincia de Buenos Aires tiene algún antecedente de ley audiovisual o esto es lo primero que aparece como para unificar estos conceptos que sabemos que tiene Fomento, sabemos que tiene institutos culturales, sabemos que tiene Bafilma, digo, sabemos que la provincia de Buenos Aires funciona en términos audiovisuales con varios programas, pero digo, esta idea de una ley audiovisual, ¿cómo es el antecedente que hay en provincia en relación a esto? Sí, no, en provincia no hay un antecedente de ley. Hay una ley de mecenazgo que no se reglamentó nunca, que es de la gestión de Vidal. Y después lo que sí hay es una gestión del Instituto Cultural a partir del año 2022, creo que fue. Nosotros desde el foro en ese momento estuvimos también
haciendo fuerza para que puedan implementarse algunas de las cuestiones que nosotros planteábamos en la ley, que se implementen desde políticas públicas. Entonces logramos que en el 2022 se lance el primer plan de fomento audiovisual de la provincia, que fue para desarrollo de proyectos, que se lanzó solo ese año, después no se volvió a replicar, y el año pasado sí se lanzó una vía de fomento para documentales, para algunos documentales mediometrajes, pero siempre desde el lado de la gestión del Instituto Cultural y no desde la parte legislativa, digamos. Pero después otras cosas no había. Sí hay en otras provincias, obviamente, son más de 15 provincias las que tienen ley audiovisual, hay implementaciones muy exitosas en algunas provincias, como en la Misiones, que sí tiene un instituto audiovisual y que logró grandes cosas, un casi pleno empleo de los trabajadores del sector audiovisual de la provincia, un montón de proyectos también en articulación con otras regiones y otros países. Así que bueno, un poco siempre nuestro norte fue ese. Y nada, pero en la provincia de Buenos Aires no. Estaba como esta idea de que no se podía hacer porque eran muchos sectores diferentes, de diferentes ideas políticas, digamos, y que era muy difícil ponerse de acuerdo. Por eso un poco también surge el foro audiovisual con esta intención de organizar al sector, de unificarlo en pos de este objetivo previo a plantear el proyecto. Sí, sabes que sobre eso particularmente tengo una pregunta que no quiero que suene como pesimista, sino justamente conocer un poco cuál es el trabajo que están haciendo para conversar con todas esas voces, porque te digo lo que yo entiendo y vos me explicás qué es lo que significa, porque en términos de, por ejemplo, la conformación de la Cinemateca, más allá de que tenemos una ley, el hecho de que no se pueda conformar el Consejo Asesor hace que eso no se pueda terminar de conformar como Cinemateca en sí misma. Entonces yo acá veo esta idea del Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense como un órgano consultivo y además esto de, bueno, esta idea de concurso de antecedentes y demás, que es como un poco el mismo procedimiento que tiene que tener como representantes de distintos sectores y demás. Quería consultarte un poco cómo piensan en esto y si esto implica como un diálogo entre distintos sectores, si el foro es parte de esta unificación de todos esos sectores. Digo, explícame un poquitito cómo es eso. Bueno, mira, ahí le diste en la tecla de la cuestión, porque en realidad nosotros desde el foro es una agrupación sectorial, nosotros somos un universo de trabajadores del sector audiovisual. No tenemos injerencia en lo que son las políticas públicas ni los órganos de gobierno, somos una organización gremial, ¿no? Podríamos decir. Entonces, las cosas que fuimos pudiendo incorporar en este texto de ley fueron siempre con un tira y afloje así. Nosotros en el año 2020 lo que hicimos fue conformarnos como agrupación, tratando de representar a nivel federal la provincia de Buenos Aires. Entonces llamamos a gente de las diferentes localidades, tratamos de ser lo más amplio, democrático, representativos posibles, y en base al grupo que pudimos armar hicimos un proyecto de ley que surge a partir del debate horizontal, lo armamos entre todos en comisiones, y ese proyecto primigenio, que tenía como 20 páginas, fue lo que nosotros elevamos al Ejecutivo para la presentación. En base a ese proyecto que nosotros armamos, desde el Instituto Cultural armaron la base del texto legal, que fue el que se sancionó, Claro. Con la firma del gobernador, con el apoyo de, digamos, nuestras ideas, pero hay un montón de cosas que fueron como negociadas. Entre ellas, por ejemplo, ustedes van a ver en el texto de la ley, hay un fondeo, hay un fondo de asignación específica para la actividad cultural, Sí. que es actualizable automáticamente, que eso lo logramos desde el foro
incorporar en el texto de ley, sino la idea principal, la idea original era que salga sin este artículo del fondo. Entonces, un montón de cosas así se fueron charlando. Bueno, que haya participación federal, que haya participación de las organizaciones de los trabajadores. En base a eso, después lo que se presentó fue un proyecto firmado por el gobernador. Nosotros no es que lo redactamos, sino que hicimos esa idea de base. Ujú. Después sí lo que estuvimos haciendo fue, una vez que pasé al recinto, a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen, estuvimos trabajando en las diferentes comisiones, siempre planteando nuestras modificaciones y las cosas que nosotros queríamos incorporar. Entonces ahí, por ejemplo, se pudo incorporar el cupo de trabajadores bonaerenses en los proyectos audiovisuales que se financien. Hay un cupo de creo que es el 50% que quedó, de trabajadores bonaerenses. Y después en el Senado no pudimos modificar nada. O sea, planteamos, fuimos a la comisión de presupuesto, que pudimos hablar ahí con el presidente de la comisión, planteamos, pero no pudimos incorporar modificaciones, y la modificación que tenemos ahora pendiente en la reglamentación es justamente la que vos planteás, que ese órgano, ese consejo no puede ser consultivo, porque si no es como no tiene sentido. Van a llamar a una organización de 20 personas, que encima es un consejo gigante de un montón de consejeros, para debatir un montón de diferentes lugares de la provincia, además, ad honorem, todo, o sea, para debatir un montón y que después sea algo que lo tomen como una consideración, que no tenga injerencia. Después, por otro lado, en la ley también se plantea que ese organismo tiene que garantizar la transparencia de los fondos, pero tampoco otorga mecanismos para que pueda funcionar esa garantía de transparencia. Entonces son todas cosas que ahora nosotros estamos tratando de volver a plantear en la reglamentación. Es como un proceso de nunca acabar. Como uno piensa, listo, logramos la ley, ya está, no, ahora la reglamentación. Y después la implementación. Que si no estamos detrás nosotros, la verdad, Sí, no sabemos. pasa el tiempo. Sí. No es por una falta de confianza, digamos, sino que la verdad que son distintos los que tenemos desde el sector que los que tiene la gestión pública. Entonces, nada, un poco tratamos de plantearlo en cada instancia que podemos. Además, perdón, no, digo, hay también la rosca legislativa a nivel Bueno, nacional y a nivel claro. provincial, sin duda, es muy compleja. Y esto que mencionabas vos, Florencia, de que a último minuto un asesor de la senadora tuvo que acercarse para decirle, no, mira, hay que tratar esta ley. Es un proceso muy largo y muy arduo, pero por eso también hay un montón de proyectos que después quedan Claro, en veremos, sí. porque no hay quizás un colectivo que esté traccionando detrás, por lo cual yo justamente te quería preguntar por el tema de la reglamentación, si iban ustedes a tener un papel activo. Veo que sí, lo cual me pone muy contenta, porque es realmente un desafío, es un desafío enorme. Sí, nos encantaría, obviamente también es nuevamente tratar de estar en el espacio, de plantear. Hay un montón de gente que ya ocupa un lugar de discusión y de opinar en el tema de la reglamentación, que me parece genial que esto sea horizontal y que participe todo el mundo, pero la realidad también es que hay un montón de gente que es cercana a la gestión, entonces medio que va como en pos de decir, bueno, buenísimo lo que planteás y vamos para allá. Y a veces también plantear lo contrario te genera como esta desconexión, ¿no? De decir, bueno, no me invitan más. Entonces, como es toda una cuestión política que la verdad que yo no soy, me doy cuenta que no es mi, Tu métier. no es mi área. Como, Lo que me pasa, cuesta muchísimo todo, me genera una ansiedad. Así que también eso, ¿no? Meterse como en una cosa que uno no tiene nada que ver, que te llamen por teléfono, a las puteadas. Como la política tiene eso de ser como mucho más
confrontativo todo, ¿no? Como nosotros en el cine trabajamos en equipo, no sé, si alguien se ofende ya estamos todos medio mal, se genera como un ambiente de mierda. Como la política es todo medio te puteas en la cara. Es la lógica, Sí, claro. sí, la lógica de choque es medio inherente, sobre todo a medio esa que- rosca. Sí, la verdad que sí, Sí, coincido, afirmo. Bueno, pero aprovechando esto que decís, ¿no? De que justamente son una organización que lo que pasa es que les interesa que se reglamente algo que tiene que ver con su mundo del trabajo, que es el mundo audiovisual, pero que no necesariamente ustedes tienen que ver o se sienten cómodos con la cuestión legislativa, ya sea desde la parte de la política, como también la elaboración de un texto de una ley, que ya de por sí es otro mundo también. Entonces te quería preguntar, con esto que decías de que ya hay varias provincias que tienen su legislatura y que su legislación, perdón, y que hay algunas que han funcionado muy bien, ¿cómo fue ese trabajo previo que me imagino que deben haber tenido para poder llegar a esa primera elaboración de esta propuesta? ¿Estuvieron revisando esas otras opciones, lo que ya había funcionado, digamos, en el país, en otros lados? ¿Cómo fue? Sí, obviamente agarramos legislación comparada y dijimos, che, bueno, esto está bueno. Y después también por la propia experiencia nuestra de trabajar. Me parece que eso, la verdad, no es por como soberbia, ¿no? Va a sonar un poco así, pero creo que si uno está como en el área en la cual tenés que plantear una política pública, medio que lo conoces o lo ves desde otro lado y ya te das cuenta de las cosas que necesitas, que creo que hay veces que pasa que hay algunos funcionarios o bueno, mismo legisladores que les tenés, hay que hacer como una cuestión de explicar todo desde cero porque sí, obvio, al no estar es como que me vengas a hablar de mí, de, no sé, de la industria automotriz, ¿no? Entonces me parece que eso sí nos facilitó y después lo legal, bueno, tuvimos un trabajo en el foro, hay una compañera, Adriana Sosa, que es escribana, yo mismo soy abogada también, así que fue como que se confluyeron esos mundos y bueno, más o menos con lo que podíamos ahí tratamos de armar algo, obviamente que no era la intención tampoco redactar ese texto que después quedó, si para eso después hay un montón de gente en la legislatura que se dedica también comisión de técnica legislativa y demás, ¿no? Claro. Pero sí que estén planteadas las ideas con el carácter y el tenor que le queríamos dar y con también el espíritu de la ley que queríamos tener, porque viendo las legislaciones provinciales que hay en nuestro país, por ejemplo, la que les comentaba de Misiones es una legislación con un claro carácter desde el propio sector. Se nota que surge también en un foro, que surge desde el sector, que está pensado como hacia los derechos de los trabajadores. Y después hay otras, por ejemplo, no sé, la de San Luis apunta más a lo que es la industria cinematográfica de gran escala, la reglamentación, o no sé si es un decreto, que es lo que hay en Córdoba, que está como más pensado como una política pública desde el propio Ministerio de Cultura, está más pensado desde lo que es el Poder Ejecutivo, bueno, y cada uno como que tiene su naturaleza, ¿no? Como su espíritu. Nosotros queríamos que nuestra ley tenga ese espíritu desde el sector y desde lo federal y lo regional, y eso fue lo que tratamos siempre de imprimir. Pero bueno, después obviamente lo que queda es como el producto de lo que se logra y lo que se puede negociar y Claro, llegar a sí. lograr. No puedo dejar de preguntarte un poco por cómo llega esta ley en este contexto en el cual a nivel nacional lo que tiene que ver con la producción de cine, la ley de cine y demás está como todo el tiempo poniéndose en cuestión. De repente esto de poder tener en un lugar, en un territorio súper importante, algo más fortalecido en términos de posibilidad de fomentar el cine o preservarlo o difundirlo. O, digo, esta idea como de que mientras a nivel nacional se está debilitando, a nivel provincial hacer un esfuerzo porque eso se fortalezca, me parece que no es
desde mi lugar personal lo veo como no es solamente el intento en términos cinematográficos, hay otros rubros que están tratando de hacer un poco lo mismo, pero digo, no sé vos cómo lo ves en este momento, ¿no? Dar como este paso en este preciso contexto tan particular. Sí, bueno, chicas, la verdad estoy totalmente desmoralizada. Hoy justo estaba viendo las noticias y los comentarios, como las noticias de la ley nuestra y los comentarios, y todo era como una cosa de depresión total. No sé Sí, cómo- no hay que entrar ahí, No hay no que- hace bien, no hay que no hace ver los bien, no comentarios. hace bien. para mí, la verdad. Porque los comentarios de la gente, para mí, eso es, ¿no? Como lo, más allá de lo lógico que ya sabemos, ¿no? La política pública nacional es un desastre, es una payasada, pero a la vez tiene una clara intención de destrucción de la industria audiovisual. Lo ves en todo, te da bronca todo, estamos todos como indignadísimos. Pero después, por otro lado, lo que yo siento que es lo peor que se destruyó es el tejido social y la idea de la gente de que todo esto es como un curro para los ñoquis, que no sé qué. Y la verdad es que eso es lo que a mí me destruye, porque si no fuera que nuestro enemigo es pirobano, viste, está bien, yo es como un Darth Vader, es obvio que va a ser el enemigo, ya todos lo sabemos, pero ahora que el enemigo, que el que está del otro lado, sea la gente que es la que opina, che, Axel, mirá que me falta cloaca acá, ¿cómo te vas a poner a hacer una ley audiovisual? No se da cuenta de cómo estamos viviendo. Todo ese tipo de comentarios que son, por un lado, hay como una ignorancia que yo no sé dónde empezar a explicar, ¿no? Como uno quiere contestar, no Hay sabe que irse muy atrás, ¿no? contestar. Entonces, por un lado está eso de decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque yo no me voy a poner a traccionar una ley para que se hagan cloacas, no, qué sé yo, que lo haga otra persona esto. Eso por un lado. Y después por otro lado, esto de decir, a nadie le importa que se produzcan películas, o no es a nadie le importa, sería bueno que a nadie le importe. No solo no les importa, sino que les importa que no se hagan Claro, y películas. piensan que está mal. ¿No? Entonces, como que eso es lo que digo, tenemos que explicar para qué sirve la cultura, Ujú. ¿no? Hay que explicar desde muy atrás el debate. O sea, la charla tiene que ser como muy básica. Yo no sé si, no sé, les pregunto a ustedes, a ver Es qué terapia. opinan de esto, como para que lo charlemos, porque la Sí, verdad es total. que me pone muy mal a mí, sinceramente. Es que me parece, pasa mucho cuando entras a cualquier noticia. Yo también Sí. lo hago, Flor, esto de entrar a los comentarios. No hay y que hacerlo, pero uno deprimirme. lo hace. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Son pruebas, qué sé yo, por ejemplo, en Twitter, que después tenés que descartar que el Sí. 90% son trolls, bla. Pero sí no podemos dejar de ver que hay un discurso de odio y de desprecio, por ejemplo, en lo que nos compete a nosotros, que es la cultura, que ha calado muy hondo. Sí. Y es muy difícil porque lo del amor vence al odio, chicas. Me parece que no estaría funcionando. Parece que no, que en esa nos equivocamos. No, aparte como si hubiera un artículo en la ley que dijera, Que le bueno, vas a pero los sacar, fondos son de claro. las cloacas. Son los Sí, fondos de claro. las cloacas los que vamos a usar para Si hacer no películas. son a costa Sí, de las sí, cloacas sí. de la gente, a mí no me interesa tener cine. Es que así es muy difícil hacer. Mira, recientemente, justo esta semana, tuve una conversación parecida con alguien por otro tema que no era cultura, sino que era cuestiones de ambiente, ¿no? Bueno. Políticas ambientales que justamente en provincia de Buenos Aires estaban pensando cuestiones de reciclaje, bueno, todas cosas que, claro, plantearlas en este momento te miran con cara de y no llego a fin de mes, Claro. esto, lo otro. Es muy difícil porque llega un momento en donde agotás todas las instancias y al final no se puede hablar de nada, no se puede luchar por nada y aún así nada se hace. Claro, O sea, no es que algo bueno, cambia por eso. no tenemos ley audiovisual, Pero hay cloacas. hay cloaca. No sucede. Claro, Entonces, claro, no es que como- esa misma plata va al otro. Tal cual. Y también no veo a nadie indignándose porque, por ejemplo, no sé, las plataformas no paguen impuestos. Absolutamente. ¿entendés? Sí. Si yo quiero hacer una ley para que ese impuesto que se debería cobrar a las plataformas vaya al cine nacional, que de hecho está, porque es la ley Claro. del cine nacional, pero no se aplica para eso,
también me van a criticar. Entonces, es como que... El cuento de nunca acabar, sí. Sí. Acá, hablando de los comentarios, José Tripodero, bueno, que por está favor. escuchando, manda mensaje. Es como en sintonía. Dice, el otro día el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informó una política nueva de cash rebate y en los comentarios lo que se preguntaba la mayoría era, ¿y esto cuánto nos va a costar? ¿No? Como digo, bueno, esto de... A ver, para mí hay algo que está bueno que es estas leyes tienen que existir justamente porque hay un momento en el que tenemos que dejar de discutir como cosas como estas y saldarlas entre la gente entendida en el tema y ya está. O sea, Sí, y después sí. volveremos para atrás a tratar de generar nuevos consensos con el de al lado, ¿no? Porque una cosa es el consenso, bueno, vos lo sabés, Florencia, ¿no? Esto de poder generar espacios mucho más grandes como, por ejemplo, para que se sancione una ley. Hay mucho consenso que generar ahí, pero después hay otro que es el de con el que tenés al lado que no crea que el responsable Sí. de que a él le falte algo sos vos. Que es mucho Y peor eso que la es rosca totalmente política. diferente. Sí, y además yo no sé ustedes cómo lo ven, pero a mí también me da la sensación de que en tanto cada vez existan menos producciones culturales propias, vamos a estar pensando cada vez más en esta línea, porque Claro. justamente para eso existe la producción cultural, ¿no? Para decir, bueno, cuáles son nuestras problemáticas, qué es lo que nos pasa, nos vemos reflejados en algo, vemos total. cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestros problemas, nos Sí, identificamos con nuestros pares. Medio que existe para eso, y me parece que si eso no está, o está cada vez menos, como nos está pasando ahora, el pensamiento va a ser cada vez más esto, ¿no? Como, che, bueno, no, ¿para qué necesitamos? Claro. Si tenemos los Vengadores, ¿no? No es que tengo como ningún problema con eso, sino que me parece que justamente la producción cultural es totalmente Sí. clave para que no nos siga sucediendo esto. Y me parece que esto es algo que también no lo escucho a ningún político decir, no escucho a nadie en debates políticos mencionar el tema de la cultura, porque tanto para propios como para ajenos siempre es como, bueno, listo, si estamos todos bien y comemos y dormimos bien, después le damos un apoyo a la cultura. Claro. Y hay como una idea también de que esto es como algo secundario, porque no Sí, tal cual. mencionamos que la elaboración conceptual de las cosas es algo totalmente necesario para nuestras vidas, ¿no? Como, si no estamos bien mentalmente, no estamos enfocados, es obvio que nunca vamos a comer bien o trabajar bien o dormir bien. Esa cosa de ver a corto plazo, ¿no? ¿Qué funciona financieramente para llegar a fin de mes? Y terminamos enroscándonos en toda una cuestión como nos pasa ahora, como esto, cada vez los recursos son menos, la plata se va más en cosas que no tienen nada que ver con nada, en intereses de una deuda, todo eso no se pone en duda tampoco, no, bueno, esto se tiene que pagar porque esto es así. Y las cosas que realmente necesitamos, creo que no están en un total segundo plano. Creo que eso también es uno de los motivos de los problemas que estamos ahora, ¿no? Que Sí. me parece que en un momento se intentó salir de alguna manera, se intentó elaborar algo en ese sentido y bueno, y después cuando se empezó a perder eso ya caímos en una espiral hacia el cortoplacismo y Sí. bueno. Sí, y lo cierto es que no sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a estar en esta lógica, porque bueno, depende de un montón de cosas. Sí, claro. Yo por lo menos me parece súper interesante y celebrable saber, o sea, de repente un día despertarte y saber que bueno, hay una nueva ley sancionada en pos de esas ideas que para nosotros también son importantes, ¿no? De Impulsada seguir por esa comunidad, aparte, que era impulsada una de por las esa cosas que misma decíamos. comunidad, totalmente, ¿no? Pensando en, ok, hay
un sector al que todavía le está importando y está empujando para que se hagan películas, para que se preserven, para que se difundan, porque si leen la ley hay un montón de puntos sobre la difusión, la preservación, la red de salas, las conexiones Sí, la con... difusión. Me parece que es súper completa en ese sentido y para mí es una buena en este contexto, ¿no? Sí, y además, volviendo un poco a lo que decía antes Florencia, ¿no? Si nos preocupamos cuando hay despidos en la industria automotriz, por ejemplo, que sí, todos sí, los días totalmente. lamentablemente nos levantamos con una noticia de ese tipo, la industria audiovisual es una pata muy importante de la rueda económica también. Entonces, Sí. si no querés darle bola al aspecto un poco más filosófico Y más o cultural, o conceptual, de cultural que creación, mencionaba sí, sí, ella, también entender que es todo un tejido, un entramado económico que se está destruyendo y que detrás de eso hay trabajadores y un montón de familias Sí. que comen gracias a esa industria. Sí, total. Sí, totalmente. Eso es clave también. Eh, Sí, yo creo que nuestro sector es el más desfinanciado y el más subvalorado. Esto es lo que hablamos siempre ahí con los compañeros del foro, que es difícil plantear la necesidad de lo que hacemos, pero es también, bueno, esto también es una industria, también tracciona inversiones extranjeras, por ejemplo. Tal cual. Qué sé yo, a mí me tocó la suerte este año de, por un lado tuve muy poco trabajo, pero por otro lado estuve trabajando en videoclips para, para bandas de afuera y bueno, como es en muy mínima medida una industria de exportación, ¿no? Una Sí, tal cual. actividad de exportación, ¿no? Ponerle si no le queremos decir industria, pero sí hay otras productoras más grandes que funcionan a nivel industrial, que capaz hacen una película y consiguen coproducciones con otros países. La plata esa se reinvierte todo en el país, se deriva a trabajadores, a aportes, a hoteles, a catering, a qué sé yo, carpinterías, como son, es muy variado la red de lugares a los que termina yendo las inversiones audiovisuales. Y que también es una industria, un sector que está en ascenso, ¿no? Porque es algo que tiene perspectivas a futuro a seguir creciendo. Entonces, nada, sí, si lo ves de ese lado, obviamente también tiene que ver con eso, con una, si querés decirle la economía del conocimiento, como por ahí se le cataloga ahora, y que tiene que ver con una formación profesional muy importante también de personas de nuestro país, con la exportación de esos conocimientos, con la actividad productiva también, de oficios. Así que nada, creo que también es una actividad muy integral en lo económico y obviamente todo esto no se lo tiene para nada en cuenta nunca. Sí, totalmente, Florencia. Mira, la verdad es que podríamos seguir, Sí. pero mira que te robamos mucho montón de tiempo. Ya estoy mirando acá el relojito y la verdad es que me parece que no nos queda más que agradecerte por tu tiempo, porque fue un montón, y por contarnos un poco sobre esta ley, sobre este texto, sobre estas ideas y sobre, bueno, en qué contexto también la estamos recibiendo, que me parece que es un lindo debate. Gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Muy lindo. Ahí estábamos conversando con Florencia Calcaño, que es parte del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires y que tenemos esta noticia de la ley audiovisual de la provincia de Buenos Aires. En el tweet se armó lindo, me gustó, porque, por ejemplo, Boti pone, es importante que seamos nosotros quienes auditemos a la política, nos obliga a involucrarnos, a construir espacios colectivos. El problema es la lógica de la política, que no tiene por qué ser así, que piensan que son administradores y no son quienes deben representar. Dice, el día que la política construya mecanismos para que la comunidad pueda ser parte de las decisiones, vuelvo a tener fe en votar. Dice. Tremendo. Y Brian dice que la unión social la rompieron hace años, dice, nos llevaron de a poco a un lugar unitario en donde nos enfrentamos desde lo propio en vez de pensar en lo que nos hace bien a todos. Así que ahí estábamos conversando desde todos los lados sobre este tema. Se puso intenso esto. Se puso una cosa... Impresionante. ¿Puedo decir una última cosa? Por supuesto que podés. ¿Sabes qué? No sé. Vamos al corte. No,
cuando estábamos en Mar del Plata, había un spot que era de Italia. Que además estaba como con su sección de Sí. Italia Classics, no sé cómo mierda se llamaba. Muy italiano. Italian Screens era una Italia cosa así. Screen, ¿Pero por qué no le pusieron en italiano? qué sé Bueno, yo. Camila, esto es así. No se puede todo. El renacer del esplendor es así. Claro. Tío. Claro, y cuando lo veía, en un momento decía, era un spot divino que arman ellos. Por eso era divino. Claro, claramente. Tenía y menos IA que seguramente. un poco cero. Y que además un poco como que la lógica, y te dabas cuenta, era como estamos exportando cine, ¿no? Y te dabas cuenta que desde acá estaban fascinados con eso. Como mirá todo el cine italiano que tenemos para mostrar, porque bueno, Italia está fortaleciendo esto. Y vos lo Mientras- pensabas 2 segundos y decías, nosotros tendríamos que estar haciendo lo mismo Claro. para afuera, ¿no? Nosotros tenemos que estar exportando Sí, esto. Hay una lógica de la importación Exacto. en todo, desde un lavarropas, Exactamente. una olla, la ropa que te Sí. compraste china y las películas, ¿no? Como Ujú. digo, importemos Sí, todo. tal cual, tal cual. Pero bueno, acá estamos. En esta hermosa nota de color, Sí, listo. Y dice, ahora por favor cuenten un chiste. claro. Comprimir. No, yo que había dicho un chiste muy bueno, que era cuando dijo lo de la declaración de interés, dice declarar de interés la fiesta nacional del labubu. Igual está sucediendo. Es Está increíble. sucediendo. A mí me sorprende mucho, bueno, por mi trabajo me Claro, toca te toca cubrir escuchar muchas veces mucho estas cosas. de las sesiones, que es la mecánica de todo vuelve a empezar una y otra vez. Hay como una suerte de la danza de las declaraciones, ¿no? En donde la presidenta dice todo el tiempo lo mismo, solamente que modifica el nombre de la declaración. Es como todos manito, manito, demasiado rudimentario, que es enloquecedor, la verdad. Así que increíblemente... Bueno, Florencia lo contó muy bien, ¿no? Que Sí, se por votó a supuesto. cualquier hora y encima, por eso yo le repregunté, ¿estabas en el recinto? Claro. Hay que fumárselo presencial, ¿eh? Porque por YouTube lo silenciás. De última lo Por silencias YouTube, un rato. por YouTube es más divertido que en persona. Y sí, claro. Es la Y- realidad. Y si encima te tenés que ir hasta La Plata. Sí. Bueno, en fin. Todo va a estar bien, chicos. Sí. Después de todo esto, ¿O no? Después de todo esto nos tenemos que ir a un corte. yo diría que sí, porque si no, nos van a retar. Mira, Nancy, vos ahí me pedís, llena el tiempo, mira. Pero yo no estoy Acá pidiendo está. eso. te pidió nada, claro. Jamás lo pidió, jamás lo pidió. No le pedí eso, al contrario. La Me idea lo de hoy era inventé. tener más cortes para que suene el tema que ella quiere, Ay, cosa que no va Ahora a te pasar. meto 5 cortes en Cosa 5 que minutos. no va a pasar, pero no importa, porque vamos a terminar este hermoso bloque con una banda bastante combativa, así que vamos a escuchar Bien. Should I Stay or Should I Go de The Clash.